Mi nombre es Manuela. Tengo 74 años, y vivo en una casa sencilla en Tlaquepaque, en las afueras de Guadalajara. Viuda desde hace más de una década. Fui madre, costurera, mujer de fe y, sobre todo, fui un terreno para muchas personas. Pero dime algo, ¿alguna vez te han borrado dentro de tu propia casa? ¿Alguna vez has sentido el sabor de ser tratado como un mueble viejo, a pesar de que has dado toda tu vida por alguien? Si esta pregunta te molestó, es porque hay algo dentro que quiere una respuesta. Y lo entiendo, porque así es exactamente como comencé a sospechar todo. Un día eres la mujer que cocina el café de olla los domingos, que guarda las cuentas del mes en una lata escondida, que cose el botón de la camisa de su hijo, y en el otro, escuchas a tu propia nuera, diciéndote que salgas de tu habitación, como si fueras un visitante. Hoy te voy a contar cómo una casa llena de amor se convirtió en un campo de batalla, y lo que pasó el día que la nuera de mi vida me abofeteó y exigió las llaves de mi casa. Esta historia no tiene gritos. Hay silencio y justicia. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas una cosa. Nadie se prepara para ser asaltado dentro de su propia casa. Más aún cuando el agresor es alguien a quien alimentaste, bendecidas y acogiste como hija. En esa bochornosa mañana de julio, estaba en la cocina sacando la tetera del fuego cuando escuché, firme y cruel: dame esta llave. Vieja. Ni siquiera tuve tiempo de entender. La bofetada llegó seca, directamente en la cara. Y en ese momento, lo que le dolía no era su rostro. Fue toda mi vida la que tragué en silencio, colapsando en un instante. Pero lo que ella no sabía, es solo que esa llave que exigía tanto, ya no solo abría puertas, también cerró un ciclo. Y antes de contarte todo esto, quiero preguntarte algo con el corazón en la mano. Si esta historia, de alguna manera, te ha tocado el alma, quédate aquí conmigo. Deja tu like, suscríbete al canal, comenta si algo te ha tocado. A veces, necesitamos contar un dolor para no colapsar solos. Y cuando presionas ese botón, parece decir, te escuché, Manuela, estoy aquí. Y eso solo me da el coraje para continuar. Cuando miro hacia atrás, todavía veo el cabello de Santiago mojado por el sudor, corriendo por la casa con la nariz goteando y sus pequeños pies descalzos. Estaba frágil, estaba enfermo, y el médico del centro dijo que era bronquitis nerviosa. Pensé que era gracioso, porque el niño ni siquiera tenía fuerzas para llorar en voz alta. Lo crié solo. Después de que su padre, mi Ernesto, descansara, trabajé como una mula en las ferias de Tonalá, vendiendo vestidos bordados, delantales, paños de cocina, todo lo que mi aguja y mis ojos cansados podían hacer. Cada centavo lo ahorré en una lata de galletas, y fue con esta lata que pagué su escuela privada. Le dije, vas a ser alguien, hijo mío, no tendrás que aguantar lo que yo soporto. Y se convirtió en profesor universitario, uno de esos que hablan duro y usan blazers, incluso en el calor. La casa donde estoy hasta el día de hoy, era lo que quedaba del sudor de Ernesto. Una pequeña parcela de tierra que conseguimos cuando trabajaba en una fábrica de ladrillos. Con el tiempo, lo construimos poco a poco. Primero un dormitorio, luego la cocina y finalmente el baño con suelo real. Cada pared tiene una historia. El enlucido de la habitación se realizó el día que Santiago pasó en la universidad. La puerta trasera la compré con el dinero de un pedido de edredones que hice para una señora de la capital. Y el patio trasero. El patio trasero era mi refugio. Allí planté lavanda, romero y un árbol de bugambillas que mi nieto ayudó a regar una vez, cuando todavía me llamaba Abu. Hoy me llama Manuela. Solo Manuela. Temprano en la mañana. Todavía me despierto con la costumbre de poner café de olla al fuego, el de canela y piloncillo, mi radio, vieja y chisporroteante, pone las rancheras de Javier Solís, y coso algo para no perder la costumbre. Mis dedos ya no obedecen como antes, pero aún reconocen la línea correcta, el color que combina. Hay días que coso solo para recordar que todavía sé cómo hacer algo útil. Doña Lucha, mi vecina al otro lado de la calle, siempre se detiene para dejar un pan dulce. Es el único que no olvidó que me gustan los rellenos de crema. A veces, nos sentamos en el porche y hablamos sobre la vida, las telenovelas y el dolor en las articulaciones. El nieto del vecino, un niño travieso llamado Emiliano, siempre viene a pedir dulces,
Dejó un pequeño frasco de dulces de tamarindo cerca de la puerta. Solo para él. Pero, ¿sabes lo que me dolió? En el fondo, era que, incluso con todo esto, la casa comenzó a parecer vacía. No muebles. De presencia. Santiago y Jimena venían solo los domingos. Y aún así, siempre con prisa. Nunca le gusté mucho. Lo noté desde el principio. Pero cerré los ojos. Porque queremos ver feliz a nuestro hijo. Aunque sea con una mujer que te mira como si fuera incómodo. Aún así, todos los domingos ponía la mesa. Preparaba tamales y servía café con el mismo cariño que cuando era niño. ¿Sabes qué cuidados tenemos con un bebé dormido? Así era como trataba cada gesto con ellos. Pero comieron rápido. Ni siquiera me miraron y pronto dijeron que tenían una cita. La casa donde todos comían se quedó vacío. Y yo, incluso viendo que sucedía lentamente, no sabía qué hacer. Porque cuando amas demasiado, tapas los agujeros con esperanza. Y quería creer que algún día me volverían a mirar como antes. Ya sabes, hay un momento en nuestras vidas que nos damos cuenta de que se ha vuelto invisible. Es como si estuvieras allí, pero nadie más te escucha. Ni siquiera cuando hablas, ni siquiera cuando suspira. Es como ser un viejo retrato en la pared, presente, pero olvidado. Si alguna vez has sentido eso, comenta aquí. Simplemente dice, lo he vivido. O bien es verdad, solo para saber que no soy el único. Porque a veces, todo lo que necesitamos es para ser escuchado. En ese momento, todavía pensaba que la casa era mía. Todavía pensaba que ese balcón era un lugar acogedor. Que esa puerta protegía mi historia. Que los pasos de Santiago en el pasillo trajeron amor. No prisa, pero hoy sé que la casa ya estaba siendo tomada. No por las manos, sino por la apariencia. Lo que nadie sabía. Es solo que también comencé a observar. Y fue entonces cuando escuché la primera frase que me hizo perder el control. ¿Quieres saber qué fue lo que escuché escondido detrás de la puerta del pasillo? Era una tarde calurosa. De esas en las que el sol golpea a un lado en el pasillo y deja la casa con olor a suelos limpios y recuerdos. Estaba en la cocina, lavando unos vasos, cuando escuché los pasos apresurados de los dos alrededor de la sala de estar. Santiago y Jimena habían llegado sin previo aviso, algo que nunca hicieron. Entré lentamente al pasillo y me detuve allí, junto al armario de las escobas, donde la puerta nunca cierra correctamente. Su voz llegó primero, baja, como si tratara de calmar a una serpiente. Cálmate, Jimena. Funcionará. Luego, la suya, seca, sin respeto ni cuidado. No durará para siempre. Santiago. Pero la casa se va. Mis dedos se congelaron en el paño de cocina. No lloré, ni respiré profundamente. Simplemente lo escribí dentro de mí, como quien escribe en la pared del corazón. Así es como piensan de mí. Desde ese día, las visitas han sido diferentes. Jimena ya no aceptaba mi café. Decía que el olor del piloncillo era demasiado fuerte. Dijo que los muebles de madera oscura hacían que la casa estuviera cargada. Una vez, cambió los jarrones de la habitación sin preguntarme. Puso algunas plantas artificiales, del tipo que parecen juguetes de plástico. Dijo que era más moderno de esa manera. Santiago solo dijo, déjalo. Mamá, no hace ninguna diferencia. Pero lo hizo. Cada pequeño gesto suyo era como un clavo en la vieja madera de mi alma. Todos los domingos, veía cómo me ocupaban mi espacio. No con violencia, sino con desprecio. Lo que me dolió no fue lo que hicieron. Así es como lo hicieron. La falta de cuidado. De mirar. Pasé la semana preparando tamales y arroz con leche. Y apenas tocaron la comida. Jimena dijo que era muy calórica. Santiago dijo que ya habían comido. Entonces, ¿por qué vinieron? ¿Por obligación? ¿O ya estaban eligiendo las habitaciones? También comencé a notar que, cuando llegaban, entraban sin tocar el timbre, como si la casa fuera suya. Una vez, llegué a casa de la panadería y encontré la puerta abierta. Jimena estaba en mi habitación, jugueteando con la cómoda. Dijo que estaba buscando una mejor salida para cargar su teléfono celular. No dije nada. Solo fui al patio trasero a regar mis plantas. Y allí, con la mano mojada de tierra, me di cuenta de que el lugar que construí con amor estaba siendo invadido lentamente, sin que nadie pidiera permiso. ¿Hay algo peor que ver tu rincón convertido en el escenario de otros? No soy tonto.
Pero tampoco soy una mujer de escándalo. Siempre he preferido guardar silencio y observar, pero en ese silencio, recogí los pedazos. Las miradas se intercambiaron. Las conversaciones se cortaron cuando entré en la habitación. La forma en que Jimena se quejaba del sofá, del abanico, de la colcha que yo misma bordaba. Y Santiago. ¡Ah! Hijo mío. Simplemente se encogió. No me defendió. No me miró a los ojos. Era como si hubiera borrado a su madre de la memoria. Una noche. No pude dormir. Me senté en el borde de la cama, mirando el armario. En su interior, todavía se guarda la ropa de Ernesto. Ese olor a tiempo me recordó nuestra lucha. Las vigilias con el pequeño Santiago. La promesa que le hice a mi esposo. Nuestro hijo será un hombre de carácter. Pero ahora, ¿lo fue? ¿O el amor que di se convirtió en debilidad? No sé. Solo sé que, en ese pasillo, en esa tarde, bochornosa, cuando escuché esa frase, algo en mí se quebró. Y comencé a ver. Pensaron que no duraría. Pero se olvidaron de que hay cosas que duran más que el cuerpo. Y la casa. La casa tenía ojos. Lo que Jimena no sabía es que todo lo que intentaba ocultar comenzaría a aparecer. Y la primera pista estaba justo allí, en la sala de estar. ¿Quieres saber qué me llamó la atención el domingo siguiente? Era una cosa pequeña, pero todo cambió. El domingo siguiente, entré a la habitación con mi bandeja de café y tamales. Como siempre lo había hecho. Pero no reconocí la habitación. La mesa de café, que el propio Ernesto había lijado con manos callosas, había desaparecido. En cambio, uno de vidrio. Uno de esos que apenas pueden soportar un vaso. Los cojines bordados, que hice con tanto cariño, ya no estaban allí. Los retratos familiares. El bautizo de Santiago. Nuestra foto en el campo. El marco que pinté yo mismo con barniz casero. Todo había sido eliminado. En su lugar, pinturas modernas, abstractas y frías. Era como si la habitación estuviera borrando cualquier recuerdo de mi vida. Jimena apareció con una copa de vino blanco en la mano, riendo con dos amigos. Ni siquiera me miró. Uno de ellos preguntó, señalándome, ¿y esta linda dama es tu vecina? Jimena se rió y respondió, casi eso, como si fuera un mueble viejo que se quedó porque nadie tuvo el coraje de tirarlo. Fui a mi habitación tragando eso, pero incluso eso no podía hacerlo en paz. La habitación de invitados, que siempre perteneció a mi nieto de vacaciones, había sido pintada, cambiada los muebles, convertida en un espacio zen, como ella lo llamaba, y para hacer eso, movieron mis cosas, mis libros, mi máquina de coser, mis cajas de hilo estaban en un rincón de la trastienda. Cuando le pregunté qué estaba pasando, Jimena respondió, solo un cambio temporal. Manuela, esta casa necesita respirar otra energía. Quería preguntar, ¿qué pasa con mi energía? ¿Ya no cuenta? Pero me quedé callado, como siempre lo fui. Dormí en la habitación de atrás esa noche, con el olor a pintura fresca, sin ventilador, con el colchón torcido y las cajas rodeándome como si fuera un paquete olvidado. Afuera, se rieron, brindaron, hablaron en voz alta sobre abrir el espacio para nuevos ciclos. Me senté allí en el borde de la cama, sin saber si llorar o reírme de la ironía. Una casa que ayudé a levantar con mis manos, donde curé fiebres y planté flores. Ahora se había convertido en una sala de fiestas para aquellos que no me reconocían como el propietario. ¿Y Santiago? Oh, él estaba allí, silencioso, apoyado contra la pared con un vaso en la mano. Me vio pasar y desvió la mirada. Eso dolió más que cualquier palabra. La peor soledad es cuando somos ignorados por quienes la llevaban en nuestros brazos. Al día siguiente, escuché a Jimena hablando por teléfono en la cocina. Ella necesita entender que no puede detener el flujo de la casa. Todo está estancado con estas cosas viejas. Me llamó basura, sin decir el nombre, pero lo entendí. Esa tarde, decidí hacer arroz con leche. Era el postre favorito de mi hijo. Lo dejé enfriar en el bol blanco que siempre usaba. Cuando serví, dijo, no. Gracias. No tengo hambre. El cuenco estaba lleno. Y mi pecho, vacío. Comencé a darme cuenta de que venían más a beber que a ser. Usaron mi energía, mi luz, mi espacio, pero ya no me veían, ni como madre, ni como persona. Empecé a dormir con la luz encendida. No por miedo,
pero para recordarme a mí mismo que todavía estaba allí, todavía estaba viva, todavía tenía un nombre, incluso si nadie lo llamó, pero hubo una noche en el que escuché algo que venía de la oficina que Santiago instaló en la sala delantera, algo que lo cambiaría todo. ¿Alguna vez has escuchado a tu propio hijo hablar de ti como si fueras una molestia? Bueno, prepara tu corazón, porque lo que dijo en esa llamada, hasta el día de hoy resuena en mis oídos. Sucedió un domingo, uno de esos en los que el cielo está despejado, pero las almas de las personas parecen nubladas. Pasé la mañana en la cocina, haciendo mole poblano con arroz blanco, como le gustaba a Santiago. Coloqué el mantel de ganchillo sobre la mesa. Arreglé los platos con cuidado. Era mi forma de mostrar amor. Por el servicio, por el silencio, por los detalles. Llegaron cerca del mediodía. Santiago entró con su celular en la mano. Ni siquiera levantó la vista. Jimena vino detrás, con gafas de sol, hablando en voz alta por el altavoz con un amigo. Sí, sí. Más tarde, recibiremos a algunas personas aquí. Escuché eso con mi corazón, ya medio inconsciente. Se sentaron. Serví los platos con la comida aún humeante. Di la vuelta a la mesa. Fui a sentarme en la punta como siempre. Fue entonces cuando Jimena, sin apartar la vista de su celular, dijo: «Ay, lo siento. Doña Manuela, habrá visitantes. ¿Puedes comer en tu habitación?» Me congelé por un segundo. El tenedor todavía suspendido en el aire. Extendió la mano, recogió mi plato, y lo colocó sin ceremonias en la bandeja. Es solo que la habitación va a estar llena. Y ya sabes cómo es, ¿verdad? Va a ser solo un momento. Santiago siguió mirando su teléfono celular, fingiendo que no era con él. Pero lo fue. Dependía de él. Sí, sí. Y con cada recuerdo que esa habitación guardaba. La misma habitación donde lo mecí en mi regazo. Con fiebre. Cuando todavía no teníamos sofá. La misma habitación donde me abrazó llorando el día que aprobó el examen de ingreso. La habitación donde bailó con Jimena por primera vez, en la cena de compromiso. Mientras yo sostenía la cámara temblando de emoción. Ahora, esa habitación tenía espacio para todos. Menos para mí. Llevé el plato al dormitorio. Comí en silencio, masticando lentamente no la comida, sino la humillación. El sabor ya no era el mismo. Esa tarde, estaba encerrado en la trastienda. Ni siquiera me llamaron para el postre. Ni siquiera me preguntaron si estaba bien. O tal vez lo hicieron. Y no les importó. Ya era de noche cuando entró Jimena. Sin llamar, se apoyó en la puerta. Se cruzó de brazos y dijo: «Queremos la casa. Doña Manuela. Es suficiente. Has vivido demasiado aquí». Mi estómago se congeló. No fue por lo que dijo, sino por la forma en que lo hizo. Como alguien que pide la devolución de un zapato prestado. «¿Santiago?» Él estaba detrás de ella, con la cabeza gacha. No dijo una palabra. Ni siquiera una madre. Ni siquiera una excusa. Solo miró al suelo. Y en ese momento, no perdí la casa. Perdí a mi hijo. No grité. No lloré. Simplemente me acosté en la cama y miré al techo, escuchando el ruido de la televisión en la sala de estar. Y pensando: ¿fui realmente amado algún día? ¿Será que todo este esfuerzo, esta entrega, este amor, eran solo la ilusión de una madre que quería creer? Estoy aquí, abriendo mi corazón, contando mi historia con cada pedacito de lo que aún me queda. Si estás allí escuchando, deja una me gusta en este video. Suscríbete al canal. Todavía tengo muchas cosas reservadas para contarte. Y tal vez, si tú también has pasado por algo así, podemos sanar juntos, porque lo que pasó después fue aún más cruel. Y vino disfrazado de bondad. ¿Quieres saber cómo intentaron rasgar mi casa con un papel? Esa noche, no hubo oración para aliviarme. Me acosté boca abajo en la estrecha cama en la habitación trasera, donde mi cuerpo y mi dolor apenas cabían. La almohada estaba empapada sin que una lágrima corriera por su mejilla. Venían de adentro, como una inundación oculta, del tipo que destruye sin ruido. Traté de no hacer ningún sonido. Los vecinos podían oír, y no quería parecer débil. Yo, que siempre he sido tan fuerte para todos, pero por dentro, estaba deshecho. La sábana se enredó. El corazón se desmoronó. Me quedé allí, con los ojos pegados a la pared, oliendo el olor de la pintura nueva, mezclada con el moho viejo de las cajas apiladas.
Era como si incluso el aire me rechazara. Cerré los ojos y, en un susurro ahogado, pregunté, ¿dónde me equivoqué? Llegaron imágenes. Santiago a la edad de 2 años, sosteniendo un pequeño camión azul que compré a escondidas, después de ahorrar cambio para el pan. Su nacimiento, sin anestesia, en el hospital público, donde mordí un paño viejo para no gritar. La vez que Jimena se enfermó de madrugada, y fui yo quien la llevó al hospital, porque Santiago estaba enseñando. Yo era el que se quedaba en la sala de espera. Fui yo quien pagó el primer examen con mi dinero de costura. Y su vestido de novia, fui yo quien lo cosió, punto por punto, a mano, con ojos cansados y corazones felices, porque, a pesar de todo, quería verlos bien. ¿Y ahora qué? Ahora era una carga, una molestia, una anciana que había vivido demasiado. Recordé una conversación que tuve con Ernesto. Muchos años antes, dijo, el día que nuestra casa ya no sea mi hogar, Manu, será solo un muro. Y eso fue todo. Mis paredes estaban mudas. Mis objetos, silenciosos. Incluso el altar de velas que guardaba con tanto cariño parecía haber perdido su luz. Comencé a cuestionar incluso la fe. ¿Me estaba mirando Dios? ¿O incluso pensó que yo era demasiado viejo? Quería desaparecer, solo por unos días, para ver si me extrañaban, pero sabía que no lo harían, porque aquellos que se acostumbran a su ausencia, no sufre por su partida. Ese dolor aún no se ha convertido en ira. No, fue solo desánimo. Era como si me hubieran arrancado una parte de mí sin anestesia. Pasé la noche despierto, escuchando las risas ahogadas en la habitación. Recibieron visitas mientras yo me acurrucaba en la oscuridad. Cada risa de ellos era como un martillo en mi pecho. Y en medio de ese doloroso silencio, solo una frase se repitió dentro de mí. Fui demasiado bueno. Tal vez ese fue mi error. Haber amado más de lo que debería. Haberlo dado todo sin pedir nada. Haber sido molido. Y ellos me pisaron. Pero allí, entre lágrimas y recuerdos, algo comenzó a nacer. Todavía era pequeño. Todavía estaba débil. Pero fue una semilla. Y semillas, crecer. ¿Y sabes qué hizo que esta semilla comenzara a germinar? Esto es lo que sucedió 2 días después. Cuando Santiago regresó, pero esta vez, no trajo comida, ni palabras. Traje un periódico. ¿Quieres saber qué me pidió que firmara? No lo creerás. 2 días después de aquella noche que mojó mi almohada, Santiago apareció solo, sin Jimena, sin advertencia, sin sonrisa. Tenía un maletín negro en la mano y una mirada diferente. Entró en la cocina. Miró a su alrededor como si calculara. No como sintiendo. Era práctico. Haciendo pasteles de viento. Algo cuando estoy nervioso. Inquieto. Se sentó a la mesa como si fuera a hablar. Pensé, por un momento, que venía a disculparse conmigo. O al menos mírame a los ojos como a un hijo. Pero lo que sacó del maletín era papel. Membrete. Con firma notarial. Lentamente lo puso sobre la mesa y dijo, «Mamá, es solo para facilitar las cosas». Miré el papel. Sin tocarlo, continuó, «La casa estará a nombre de Jimena. Es solo una transferencia. No cambia nada para ti. Solo necesitamos que firmes aquí». Señaló con un bolígrafo azul. No entendí. O mejor dicho, lo entendí. Pero no quería aceptarlo. Fingí que no escuché. Me volví hacia la estufa y revolví la olla. Como si esa conversación no fuera mía. Insistió. «Madre, firmar. No es justo que mantengas una casa como esta solo para ti». La cuchara se me cayó de la mano. El ruido resonó en la cocina como si fuera un portazo de puerta. Me di la vuelta lentamente. Lo miré, no enojado, ni siquiera con dolor, pero con un vacío que pesa más que cualquier grito. Por primera vez, miré a los ojos de mi hijo sin emoción, solo, con el silencio que quema. Ese niño que llevaba en mis brazos ahora me pedía que entregara lo único que quedaba de mi historia. La casa. No por los recuerdos, pero por conveniencia. Dijo que era más práctico, que era solo papel. Pero lo sabía. El papel también duele. El documento también sangra. Especialmente cuando proviene de la persona que más has protegido. Respiré hondo. Fingí que estaba mareado. Pedí un vaso de agua. Se levantó para recogerlo. Escondí el papel debajo de la toalla. Regresó. Me entregó el vaso. Me miró preocupado. ¿Está todo bien? Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo.
Una sonrisa seca, pequeña pero firme. Y yo respondí, sí, hijo mío. Puedes dejar el artículo aquí. Lo leeré con calma. Se fue satisfecho, creyendo que había ganado, que era demasiado viejo para entender lo que había detrás de esas palabras. Poco sabía él. Ese día, algo dentro de mí cambió. No había más tristeza. Era lucidez, porque hay un momento en nuestras vidas en el que el dolor ya no duele. Transforma. Y cuando se transforma, empezamos a ver todo con otros ojos. Y lo vi. Vi que nunca solo querían la casa. Querían borrar mi historia. Eso es todo. No iba a dejarlo. Hay personas que piensan que las personas mayores son débiles, pero olvida que el viejo lo ha visto todo. Ya ha perdido. Ha caído. Ya ha enterrado sueños. Pero también ha aprendido a esperar el momento adecuado. Y si estás aquí escuchando esta historia, es porque sientes que algo todavía va a suceder. Y realmente lo hará. Porque, escucha lo que te digo. El momento más notable de esta historia está por llegar. Y cuando llegue, nadie estará preparado. Pero antes de eso, necesito contarles lo que encontré dentro de esos cajones. Mientras buscaba mis documentos antiguos. ¿Tienes idea de lo que encontré? Eso fue lo que lo cambió todo. Después de que Santiago se fue con esa carpeta negra, dejé el papel escondido entre las páginas de la Biblia de mi madre. La que ya está marcada con lápiz, flor seca y cinta amarilla. Mis ojos se quedaron allí, todavía en el piso de la cocina, pero mi cabeza se fue volando. De repente, ya no estaba en esa extraña casa que querían quitarme. Estaba en el pasado, en el verdadero hogar que una vez fue. Recordé la Navidad, cuando colgué luces de colores en las ventanas con cinta adhesiva y esperanza. Santiago tenía 12 años, y había pedido un coche a control remoto. Vendí 3 edredones bordados a mano para obtener el dinero. Cuando rompió el papel de regalo, y vio el cochecito, saltó a mi regazo y dijo, «Eres mágica, mamá». Y fui. Por él. Fui. Recordé los cumpleaños de Emiliano, mi nieto. Jimena me dejó organizar la mesa de dulces. Por cortesía. No por afecto. Pero lo hice con mucho gusto. Llenó globos. Hizo gelatina de colores, y dejó el brigadeiro en el fuego por más tiempo, para que se viera como a él le gustaba. Recordé el día en que el techo de la cocina se cayó bajo la lluvia. Llovió dentro y fuera de mí. Santiago todavía estaba soltero. Tenía la columna vertebral bloqueada. Aún así, fui a Tonalá. Vendí lo que pude. Recogí cada centavo del 13º, y pagué a un albañil. No pedí ayuda. No pedí reconocimiento. Solo pedí respeto. Y ahora me trataban como a un huésped en una casa que había construido con el peso de mi juventud. Recordé cuando Santiago llegó a casa de la escuela llorando, porque los niños se burlaban de su ropa. Lo sentaba en mi regazo, me secaba las lágrimas y le contaba historias de mi infancia, en el campo. Cuando jugábamos con muñecos de maíz, se rió con los ojos aún húmedos y dijo, «Un día voy a ser grande, mamá, y te daré una hermosa casa». Y ya lo tenía. No por belleza, sino por amor. Era pequeño. Sí, pero lleno de voces de gente, de ollas hirviendo, de música que sale de la vieja radio, de risas sueltas al final de la tarde. Ahora, todo era silencio. Todo esto sucedió dentro de estos muros, pero solo yo lo recuerdo. Se olvidaron. Nadie recuerda las mañanas en las que me despertaba antes del sol para preparar una merienda. Nadie recuerda el primer refrigerador, que compré de segunda mano, y el olor nuevo que tenía. Nadie recuerda la primera cortina que cosí con una vieja tela de vestir. Ni siquiera la noche en que murió Ernesto. Y yo estaba solo en la sala, con su cabeza en mi regazo, pidiéndole a Dios que me hiciera fuerte. Eso es lo que más duele. No es perder la casa, es perder la memoria. Es ser el único que todavía siente. Saber, hay una especie de soledad que es cuando estás rodeado de gente, pero nadie más comparte el pasado contigo. Intentas contar, intentas recordar, pero los demás solo parecen, apresuradamente, como si su historia fuera una carga. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Alguna vez has tenido la sensación de ser el único que guarda los recuerdos de un lugar? Si es así, comenta aquí. Simplemente escribe. Sé cómo es, o te entiendo, porque a veces, todo lo que necesitamos es saber que no estamos solos en este anhelo. Esa noche, fui al fondo del armario, llevé una caja de cartón donde guardaba fotos, recibos,
Cartas antiguas. Entre los pliegues, encontré el cuaderno azul donde anoté los gastos de la casa. Hoja por hoja, se podía ver quién construyó todo allí. La tinta borrada decía lo que el corazón estaba tratando de recordar. Yo estaba presente en cada detalle. Cada rincón tiene mi sudor. Y, si no se acuerdan, recuerdo. Cerré la caja. Apoyé la cabeza contra la pared. Y decidí que no iba a firmar ningún papel. Todavía no. No así. Pero luego, en uno de los viejos sobres, vi un papel diferente. Un contrato, con una suscripción. Es un nombre que me hizo congelar todo mi cuerpo. Fue desde el momento en que Santiago todavía estaba en la universidad. Un documento que él mismo había hecho. Pero eso podría cambiarlo todo. ¿Quieres saber lo que dice este documento? ¿Y por qué lamentaría tanto que lo encontrara? El papel que tenía en las manos temblaba. Pero no era miedo. Era asombro. Era un contrato de donación que yo mismo había firmado hace más de 20 años, dando permiso a Santiago para usar mi nombre en un préstamo estudiantil. Necesitaba un garante. Y no lo pensé 2 veces. Era joven, un soñador, y todo lo que quería era que estudiara, creciera, volara. Pero allí, al final del contrato, había una cláusula. Al término de la obligación financiera, esta propiedad permanece bajo la propiedad exclusiva de la señora Manuela Delgado, sin posibilidad de transferencia. Cesión o venta sin su autorización expresa. Lo miré fijamente durante minutos. Eso fue más que un papel. Era un ancla. Era una prueba de que, incluso en medio del dolor, todavía tenía fundamento. Todavía era el dueño de mi historia. Todavía podría decir que no. A la mañana siguiente, fui temprano a la cocina, con el papel doblado en el bolsillo de mi delantal. La casa estaba en silencio, pero ya sentía que algo estaba a punto de suceder. Jimena bajó con cara de alguien que se había quedado dormido. Me miró con desdén y dijo: ¿Sigues ahí? Fue como una chispa. Puse la cuchara contra el fregadero y, por primera vez en muchos años, la miré directamente a los ojos, y dijo con firmeza: Esta casa es mía. Si quieres, tómame por la fuerza, pero no salgo, y no toques lo que es mío. La voz salió más fuerte de lo que esperaba. Ni siquiera me di cuenta de que Santiago estaba en la habitación, escuchando todo. Jimena se dio la vuelta. Se acercó a mí con los ojos muy abiertos. ¿Qué dijiste? Repetir. Y más fuerte. No toques lo que es mío. Ella frunció el ceño. Se acercó. Y antes de que pudiera alejarme, llegó la bofetada. Seco. Rápido. Quemado. Su palma golpeó mi cara como alguien que cierra una puerta con ira. El silencio que vino después fue ensordecedor. Santiago se quedó quieto. No corrió. No me apoyó. No dijo una palabra. Solo miró hacia otro lado. El lado izquierdo de mi cara ardía. Pero no fue solo la piel. Era como si la bofetada hubiera reventado una burbuja. Porque hasta entonces, todavía pensaba que podía salvar algo. En ese momento, no. Manuela, que había estado en silencio, murió en ese momento. No reaccioné con gritos, ni siquiera con el llanto. Solo miré hacia arriba y dije, lentamente, de su mirada persistente: ¿Qué has hecho? No lo olvidarás. No era una amenaza. Era cierto. Saber. Hay dolor que conservamos, y hay dolor que regresamos con el tiempo. Y esa bofetada no solo me lastimó, resonó en el alma de la casa, y despertó a todo lo que estaba dormido. ¿Quieres saber qué hice después? Era algo que nadie esperaba. Ni siquiera yo. Pero eso cambió el juego. Entenderás por qué. Me desperté antes de que cantara el gallo. Ni siquiera sé si dormí. En realidad, solo sé que cuando abrí los ojos, ya no era el mismo. Ya no tenía miedo, ni enojo. Solo un silencio firme dentro de mí. Uno de esos que no necesita gritar para ser escuchado. Me levanté de la cama lentamente. Me puse el chal, y me dirigí al pequeño altar que guardo en la esquina de la habitación. El mismo que Jimena quería tirar porque olía a pasado. Encendí una vela nueva. Arreglé la foto de Ernesto y susurré muy cerca del retrato: Ahora solo soy yo, Ernesto. Pero me defenderé. Me quedé allí, mirando la danza de la llama, y pensé: lo di todo a esta casa. Di amor, comida, elcio, cuidado. Y ahora era el momento de dar algo más. Límite. Fui a la cocina. Preparé mi café sin prisas.
Y cuando Jimena bajó con cara de alguien que gobierna el mundo, encontró la mesa vacía. Ni tamales, ni pan de elote. Solo mi taza. Me miró con ese aire irónico y me preguntó, ¿no vas a hacer café hoy? Respondí con solo una mirada. Es un sorbo largo. Santiago salió de la habitación y notó la atmósfera. Trató de iniciar una conversación, pero no hablé. Ese silencio mío era nuevo. Y él, por dentro, sabía que no era una buena señal. El papel que quería que firmara todavía estaba almacenado en la Biblia, pero ahora con una copia escondida en el fondo de mi baúl. Junto con el viejo contrato que encontré, puede que no tuviera una educación, pero nunca fui tonto. Pasé el día en silencio, pero con la mente ocupada. Empecé a pensar con frialdad. ¿Quiénes eran ellos para sacarme de aquí? ¿Cuál es su plan? ¿Y cómo podría desarmar todo sin gritar? Porque nunca he sido de escándalos. Fui firme. Recordé una frase que solía decir mi abuela. Cuando la serpiente muerde y sobrevives, eres tú quien se convierte en el veneno. Y sobreviví. A la bofetada. A la ingratitud. Al abandono. Y ese día hice mi promesa. Ya no daría de comer a los que querían devorarme. Ya no iba a servir café a los que escupían mi nombre. No se dieron cuenta de inmediato. Continuaron circulando por la casa, como si fueran dueños. Jimena dio órdenes a un pintor por teléfono. Dijo que quería cambiar la fachada. Traer más luz. Pero yo ya estaba encendiendo otra luz. El de adentro. Porque cuando una anciana se despierta en silencio después del dolor, ya no es una anciana cualquiera. Ella es una historia viva, lista para mostrar que su tiempo aún no ha terminado. Si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a llevarlo adelante? Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas. A veces, lo único que queremos es que alguien escuche nuestra versión. Y hablando de eso, ¿sabes lo que descubrí sobre la escritura de la casa cuando fui a la oficina de registro? Escondida. ¿Esa misma semana? Esa era la chispa que faltaba para que comenzara mi plan. Lo entenderás. Y tal vez, incluso sorprenderse. Al día siguiente, me levanté antes del sol, una vez más. Pero esta vez, no para hacer café. Me puse mi chal bordado. El que solo usaba en misa o bautizo. Puse los documentos en una bolsa de tela, y me fui sin decir una palabra. El cielo todavía estaba gris cuando cerré la puerta. Caminé lentamente por las aceras de Tlaquepaque, cruzando las primeras tiendas que abrían, el olor a pan dulce en el aire, y los autobuses, ya llenos de gente que iba a trabajar. Nadie se fijó en mí. Y me gustó. Era como si mi silencio ahora fuera una armadura. Me bajé en el centro de Guadalajara. Caminé por las calles antiguas, donde las piedras tienen más historia que muchos libros. Pasé por las floristerías de la plaza, las señoras que vendían imágenes de santos y los kioscos. Y llegué al edificio que doña Lucha me había indicado semanas antes. Cuando se dio cuenta de que algo no estaba bien aquí en casa, el nombre en la puerta decía, Leticia Navarro, abogada especializada en derechos de familia y herencia. Toqué el timbre. Una mujer joven me respondió. Me pidió que esperara. Me dolían los pies, pero mi corazón estaba firme. Cuando entré a la oficina de la DRA, Leticia, sentí algo extraño. Acogedora. No me trató como a una anciana. Me ofreció café. Escuchó mi historia de principio a fin sin interrumpirme. A veces, cerraba los ojos, como si lo hubiera visto antes. Cuando terminé, cruzó las manos sobre la mesa y me hizo una simple pregunta. La escritura está a su nombre. ¿Doña Manuela? Asentí. Saqué el documento de la bolsa y lo puse sobre la mesa. Lo leyó con atención. Pasó las páginas. Me miró y dijo, así que no tienen nada. Pero lo tienes todo. Esa frase me atravesó como una brisa cálida, en un día frío. Todavía lo tenía todo. Incluso después de tanto borrado, tanta humillación, tanta soledad, todavía tenía lo que querían. Y ahora, sabía cómo proteger. ¿Ladrá? Leticia me explicó lentamente. Revocar cualquier tipo de autorización anterior. Retirar cualquier poder notarial que pudiera usarse en mi contra y, sobre todo, establecer una barrera legal. No pueden sacarla de aquí, doña Manuela. Ni con gritos, ni con papel. Eres el único dueño de esta propiedad. Me entregó una carpeta con todo lo que necesitaba para firmar y guardar. Dijo que regresaría conmigo a la oficina de registro
la semana siguiente, para actualizar los registros. Y antes de irme, me miró directamente a los ojos y dijo: y no te preocupes, si vuelven a intentar algo, ahora soy yo quien responde por ti. Regresé a casa más ligero, pero no menos vigilante. Ese día, nadie notó mi ausencia. Jimena estaba demasiado ocupada enviando mensajes de texto a su teléfono. Santiago, encerrado en su oficina, como si trabajar justificara la omisión, pero algo dentro de mí ya había cambiado. Y comencé a observar todo con nuevos ojos. Sabía que la lucha era diferente ahora. Ya no para ser amado. Eso ya se había ido. Pero para ser respetado. Y el respeto comienza con nosotros mismos. Hay algo que aprendí tarde. Pero aprendí. Cuando dejamos de mendigar migajas, comenzamos a recibir lo que merecemos. Y si todavía estás aquí escuchando esta historia, escucha bien lo que te voy a contar. El momento más fuerte aún no ha sucedido. Todavía hay un giro. Todavía tiene una última herida. Y una respuesta a la altura. Pero primero, ¿quieres saber qué descubrió Santiago el día que intentó ir a la oficina de registro a mis espaldas? Pensó que yo seguía siendo esa madre que firmaba sin leer. Poco sabía lo que estaba listo. Ya verás. La semana siguiente, regresé a la oficina de la DRA. Leticia, como habíamos acordado, necesitábamos registrar los nuevos documentos en la oficina de registro. Pero primero, ella quería revisar todo con calma. Tomó mi carpeta con los papeles viejos, los que había estado guardando durante décadas, aunque no entendía muy bien cada línea. Una por una, analizó, garabateando notas en un cuaderno y haciendo preguntas, hasta que se detuvo. Se quedó quieta durante un rato, con el ceño fruncido y los ojos fijos en un contrato en espiral. Reconocí la portada. Era de un banco conocido. Pasó la página, leyó un poco más y me miró con atención. Señora Manuela, ¿recuerda haber pedido este préstamo aquí? Tomé el papel en mis manos. Era un contrato de 24.000 pesos, firmado hace 3 años, pero esas no fueron mis palabras. Esa firma parecía mío, pero no lo era. Me dio mariposas en el estómago. No. Nunca pedí dinero prestado a ningún banco. La DRA. Leticia llamó al número que aparecía en la parte inferior del contrato. Pidió confirmar la cuenta de depósito. Y la respuesta no tardó en llegar. La cantidad había sido acreditada a nombre de Jimena Tapia, la esposa de Santiago. La habitación se quedó en silencio. Mi corazón no. Era como si una segunda traición hubiera caído sobre la primera. No solo querían mi casa. Usaron mi nombre. Usaron mis documentos. Robaron mi identidad. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? La DRA. Leticia respiró hondo. Puede haber sido con alguna copia de su identificación, su antigua firma, tal vez incluso algún poder notarial que obtuvo de Santiago. Temblaba por dentro, pero por fuera, me senté firme. El mundo cambió, pero me quedé. No iba a caer. Ya no más. Leticia cerró el maletín y dijo: ¿Eres consciente de la gravedad de esto? Asentí en silencio. Luego dijo una frase que hasta ahora me pone la piel de gallina. Podemos usar esto. Y dolerá más que una bofetada. Y allí, entendí que ya no era solo una pelea familiar. Era justicia. Me excusé. Fui al baño de la oficina y me miré en el espejo. Vi mis arrugas, mis ojos hundidos, mi cabello blanco, pero también vi algo que no había visto en mucho tiempo. Dignidad. No era una dama frágil. Era una mujer herida. Y una mujer herida con memoria es más peligrosa que cualquier juicio. De camino a casa, me senté un rato en la plaza. Compré un café en la calle. Me senté en un banco de madera y dejé que el sol me golpeara la cara. Recordé cuando solía ir allí con el pequeño Santiago. Y él pidió correr detrás de las palomas. Recordé el día en que Ernesto me pidió que me casara con él en ese mismo banco. Dijo: Tú eres mi casa, Manuela. Donde quiera que estés, ahí es donde pertenezco. Estos recuerdos anotan. Podemos olvidar lo que comimos ayer, pero hay recuerdos que se quedan en el alma. ¿Tú también tienes eso? ¿Un recuerdo que nunca abandonó el cofre? Si es así, escribe aquí en los comentarios. Puede ser un momento feliz o triste, pero eso se mantuvo. Porque a veces, recordar es una forma de mantenerse vivo. Regresé a casa con la cabeza en alto. Pasé junto a Jimena, que estaba hablando por teléfono en el patio trasero. Santiago estaba en la oficina. Me encerré en la trastienda
y comencé a guardar los papeles nuevos en otro lugar. Un rincón, que nunca tocarían. Sabía que no podía decir nada. Todavía. Pero ese día, cuando escuché a Santiago decir que iba a la notaría a ver la situación de la escritura, entendí que las tornas iban a cambiar antes de lo que pensaba. Y lo hizo. ¿Quieres saber qué encontró cuando llegó allí? ¿Y por qué se fue de allí blanco como el papel, sin poder mirarme? Ahí es cuando la historia realmente cambia. Esa noche, el olor a maíz y ajo llenó la casa como en los viejos tiempos. Hice pozole, como le gustaba a Santiago cuando era niño, con mucho orégano y limón, cortado en rodajas finas. La carne se cocinó lentamente, y revolví la sartén con una calma que solo conocen aquellos que han llorado demasiado. Puse la mesa con el mantel bordado de mi madre, el que uso solo el día de la decisión. Encendí 2 velas en la esquina de la habitación. No por fe, sino por presencia. Quería que Ernesto estuviera allí. Los llamé a ambos. Preparé la cena. «Ven». Jimena llegó con desdén. Como si respondiera a una llamada por obligación, Santiago se acercó en silencio, con la cabeza gacha. Me di cuenta de que ya no me miraba como a un hijo. Me miraba como alguien que le teme a un espejo. En la mesa, lo serví primero. Serví el caldo. Ofrecí pan de maíz. Llené los vasos con agua helada. Me senté el último. La cuchara en mi mano temblaba. Pero mi corazón no. Comimos en silencio durante unos minutos. Todo lo que se podía escuchar era el ruido de las cucharas y el tintineo de los vasos. Entonces, con la misma calma que usaba para cortar la cebolla, saqué una pasta de mi bolso. Lo puse frente a Santiago. Abierto. Él vaciló. Jimena fingió no darse cuenta. Se llevó otra cuchara a la boca como si nada. Santiago abrió lentamente. Leyó la primera página, y sus ojos se abrieron como platos. Leyó el segundo. El tercero. Cuando llegó al cuarto, se atragantó con el caldo. Tosió. Se limpió la boca. Me miró, y dijo: «Mamá. No es lo que parece». «Ah». Santiago. Siempre lo es. Jimena se rió. Una risa corta y forzada. «No entiendes cómo funcionan las cosas hoy en día». Interrumpí. «Entiendo». «Sí». Entiendo el silencio. El sacrificio. El cuidado sin recibir. Y entiendo que lo que hiciste con mi nombre es un crimen». Santiago bajó la cabeza. Jimena dejó caer la cuchara. Continué. «Oh, todo esto está registrado. El banco confirmó. ¿Y ladrá? Leticia ya se ha ocupado del resto». Me levanté de la mesa. Recogí mi plato y lo llevé al fregadero. Regresé. Tomé su plato con suavidad, como siempre lo hacía, como si siguiera siendo esa madre que se ocupaba de todo. Pero esta vez, antes de salir de la habitación, me di la vuelta y dije: «Puedes comerlo. Es la última vez que te serviré algo». Se quedaron allí, inmóviles. La casa, por primera vez en mucho tiempo, se sentía como mía nuevamente. Subí a mi habitación. Me quité el chal y me senté en el borde de la cama. No lloré. No sonríe. Pero lo hice. Sentí como si hubiera cruzado un portal. No podía volver, pero también no tuve que volver, porque en ese instante dejé de ser la mujer a la que podían engañar. Y si me has estado escuchando hasta aquí, prepárate. Lo que Jimena hizo después de eso, al día siguiente, mostrará quién era realmente. ¿Crees que se echó atrás? Bueno, solo escucha. A la mañana siguiente, me desperté antes que las gallinas, como de costumbre, pero esta vez no fui a la estufa, fui a la puerta. Su corazón estaba tranquilo, como si supiera que ha llegado el momento de hacer lo correcto. Aunque le duela, llevaba el mismo atuendo que el día del bautizo de mi nieto: una falda larga azul marino, una blusa blanca con encaje y el chal que heredé de mi madre. Porque la justicia, hija mía, también es ceremonia. Poco antes de las 8, el auto de ladrá. Leticia se detuvo frente a su casa. Bajó, impecable como siempre. Y alguacil. Su nombre era Andrés. Tenía la postura seria, pero la mirada amable de alguien que sabía que no estaba allí para desalojar a una anciana, sino para devolverle lo que le pertenecía por derecho. Entramos juntos. La habitación estaba vacía, pero olía a perfume fuerte, del tipo que Jimena rocía en el aire, pensando que cubre malas intenciones. Los llamé a ambos. Descendieron en silencio, como si ya lo supieran. Santiago no me miró a los ojos. Jimena vino con la ceja arqueada.
Su sonrisa lista y venenosa. ¿Qué significa eso? Dijo, señalando al oficial. Leticia me respondió. Orden de desalojo. Tienes 24 horas para salir de esta residencia. Todos los documentos cumplen con las normas. Están firmados, sellados y archivados. Jimena resopló. ¿Crees que nos vas a sacar así? ¿Vivimos aquí? Me acerqué. La miré como nunca antes la había mirado. Con lástima. Disgustado. Sin amor. Vives aquí. Pero nunca vivieron conmigo. Solo conmigo estaban los fantasmas de lo que construí. Se cruzó de brazos. Se rió a carcajadas. Eres una anciana loca. Vas a morir solo. Santiago trató de intervenir. Mamá. Espera. No tiene por qué ser así. Podemos hablar. Ver otra manera. Levanté la mano. Y se quedó en silencio. La conversación terminó el día en que usaste mi nombre en el banco. El día en que no me defendió de esa bofetada. El día que dejó que me pusieran en una pequeña habitación con olor a humedad. Como si fuera una molestia. Esto aquí, Santiago, no está a la venta. Luego me volví hacia Jimena, que todavía sostenía su bolso como si fuera a lanzar alguna palabra venenosa. Y tampoco lo es mi dignidad. Leticia entregó la notificación impresa. Andrés lo selló con una firma notariada. A partir de entonces, nada se pudo deshacer. Subí tranquilamente las escaleras. Entré en mi habitación y cerré la puerta. Sin bloqueo, porque aquellos que caminan bien, no necesitan cerrarlo. Me senté en el borde de la cama. Me quité los zapatos. Miré por la ventana abierta. Y escuché a Jimena gritar desde abajo. Santiago tratando de discutir. Leticia respondiendo con firmeza. Pero no me bajé. No dije nada más. Ese día, la casa volvió a ser mía. Pero lo que no sabía, era que Jimena todavía iba a intentar darme un último golpe. Un golpe desesperado. ¿Puedes creer que incluso después de todo, todavía trató de mentirle a la policía? Bien. Entonces, escucha lo que vino después. Al día siguiente, el sol ni siquiera había secado el rocío de las plantas, y ya estaban llamando a la puerta. Era ella, con los ojos borrosos por el rímel y un sobre en la mano. Jimena, el que solía llamarme viejo, ahora venía con una voz temblorosa, casi infantil. De su lado, Santiago miró al suelo como un niño que perdió el camino de regreso. Ni siquiera tuve que preguntar nada. Me quedé de pie en el porche, con los brazos cruzados, con el control de la puerta en la mano. Doña Manuela, por favor, comenzó Jimena, y me tendió el sobre. Traje los mensajes. Todo está aquí. Fue un impulso. Un error. Estábamos bajo presión. ¿Sabes? Peleas familiares. Pero se perdonan mutuamente. Ella tembló. Pero no fue de arrepentimiento. Era miedo. Santiago, con voz ahogada, trató de acercarse. Mamá, cometí un error. Lo sé. Pero yo soy tu hijo. Y siempre me enseñaste a dar segundas oportunidades. Me quedé allí, escuchando todo en silencio. El viento sacudió la cortina de la ventana de la habitación, que una vez fue mi refugio. Y lo que pensé, en ese momento, fue cuánto tiempo les tomó tanto tiempo recordar que yo era una persona. Jimena continuó. Sabes que somos una familia. La casa tiene historia. Lo construimos todo juntos. Fue entonces cuando mi cuerpo reaccionó. Mis ojos se llenaron de agua. Pero no se desbordaron. ¿Historia? Pensé. Yo fui quien construyó la historia. Ladrillo a ladrillo. Venta al pormenor. Silencio, por silencio. Llegaron demasiado tarde. Santiago me tendió la mano, tratando de tocar la mía. Retrocedí. No es odio lo que siento, Santiago. Es luto. Porque mi hijo murió cuando eligió su lado y se olvidó de mí. Se miraron el uno al otro, perdidos, como dos niños atrapados en la mentira. Fue entonces cuando respiré hondo. Levanté el control de la puerta. Miré con atención y dije, la casa es mía. Y presioné el botón. La puerta comenzó a cerrarse lentamente, crujiendo, como si entendiera la importancia de ese momento. Todavía intentaron decir algo, pero ya no podía escuchar. Cerré la puerta de la sala de estar. Fui a mi mecedora y me senté. El silencio de la casa era ahora diferente. Era paz, era justicia. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolas, ayudamos a otro corazón a respirar. Dale me gusta a este video y regístrate. Y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesitan.
Y sé que todavía quieres saber qué pasó con ellos después de eso. Bueno, prepárate. Porque lo que Jimena intentó hacer a sus espaldas después era feo. Pero fue entonces cuando cosechó lo que sembró. Ya verás. Unos días después de esa escena en la puerta, fui nuevamente a la oficina de registro con la Dra. Leticia. Ella ya sabía el motivo de la visita. Pero aún así me preguntó: ¿Está segura, doña Manuela? Asentí lentamente. Tiña. No fue una decisión tomada con ira, ni por impulso. Fue la decisión de aquellos que vivieron lo suficiente como para saber que la bondad no está plantada en el suelo del egoísmo. Nos sentamos a la mesa con el notario, y Leticia comenzó a dictar las cláusulas. Escuché todo con atención. Cuando llegó el momento de contar el destino de la casa, mi voz salió serena, sin temblar. Será donada, después de mi partida, a la Fundación Abuela Esperanza. Eso da la bienvenida a mujeres como yo, mujeres que fueron olvidadas por sus hijos, ignoradas por sus nueras, borradas de la historia de sus propios hogares. El notario me miró como si no hubiera escuchado bien. Leticia confirmó con firmeza. Así es. La señora Manuela destina la casa a una causa más grande que cualquier herencia. Lo firmé con mi letra pequeña pero firme. Era como si cada letra dijera: estoy a cargo aquí. De camino a casa, fui en silencio. El auto de Leticia pasó por la plaza donde las damas jugaban dominó a la sombra de los árboles. Y pensé: ¿cuántos de estos han sido tratados como invisibles? ¿Cuántos siguen esperando una disculpa que nunca llegará? Por eso hice lo que hice. Porque esta casa fue construida con amor, con la comida que dejé de comprar para pagar el cemento, con los vestidos que cosí hasta altas horas de la noche para pagar la escuela de mi hijo, con los domingos cuando preparaba café de olla y ponía flores frescas en la mesa, incluso con dolor en las piernas. Y no se convertirá en un legado de egoísmo. Nunca más Santiago y Jimena volverán a ver el nombre de Manuela en un documento. Nunca volverán a abrir la boca para decir que heredaron esta casa. Porque la herencia, hija mía, no es solo lo que dejas, sino también lo que honras. Y deshonraron todo. Podría haberlo vendido, podría habérselo dejado a un extraño, pero prefería que se convirtiera en un refugio de dignidad, donde otras mujeres como yo pueden dormir en paz, donde el silencio no es miedo, sino descanso. Allí, en ese momento en la oficina de registro, no solo cerré una puerta, abrí otro. ¿Y si me has seguido hasta aquí? Quiero decirte, tenemos derecho a reescribir nuestro final, incluso cuando piensan que la historia ha terminado, porque el momento más importante de mi vida aún estaba por llegar. ¿Crees que Jimena todavía trató de impedir la donación? ¿Que tuvo la audacia de ir a los cimientos, inventar mentiras, hacerse pasar por mi cuidadosa hija? Bueno, no. Solo espera a escuchar qué sucedió cuando la verdad salió a la luz. Es escalofriante. No pasó mucho tiempo para que las noticias corrieran más rápido que el viento en un techo suelto. En Tlaquepaque todo se sabe. Y cuando hace calor, se esparce como aceite en un paño seco. Primero fue en la feria, donde doña Lucha, con esa lengua más afilada que un cuchillo de carnicero, soltó: ¿has oído hablar de Santiago? ¿Esa historia sobre la casa de su madre? Eso es todo. Una vergüenza. Al día siguiente, el cartero, ese joven que siempre me traía las revistas del mercado, me entregó el correo y susurró: Doña Manuela, te admiro mucho. Lo que hizo fue justo. Solo sonreí y le di las gracias. Porque no era orgullo, fue una reparación. En la universidad, Santiago fue llamado por la rectoría. La denuncia anónima llegó junto con los documentos que Leticia ayudó a presentar. Falsificación, uso indebido de la identidad, fraude. Lo empujaron de inmediato, y dicen que ni siquiera pudo defenderse adecuadamente. De todos modos, ¿cómo te defiendes de lo que hiciste con los ojos abiertos? Jimena trató de empezar de nuevo. Dicen, buscó un apartamento en Zapopan, pero cuando fueron a retirar el nombre, llegó la sorpresa. Negativa, préstamo impago, deuda a nombre de un tercero, investigación en curso. El corredor cerró su maletín y dijo: desafortunadamente, no podemos seguir adelante. Incluso trató de llamar a las puertas, pero las puertas no se abrieron, porque en este barrio, lo que más importa es el respeto, y cuando se pierde, hija mía, ni las llaves nuevas abren lo que ha sido cerrado.
Comencé a notar que nadie más lo saludaba. La panadera, que solía vender en la puerta de su casa, ahora hizo el viaje por la calle de arriba. El carnicero, que siempre decía buenos días, ahora solo miraba desde lejos. Y fue allí donde entendí: quien siembra deshonra, cosecha silencio. Mientras tanto, yo, volví a la vida. Tomo mi café en el balcón todas las mañanas, con pan dulce, y esa vieja radio que pone Javier Solís como si estuviera en el salón. Volví a bordar. Hice un mantel nuevo para mi mesa, con flores azules, y el nombre Esperanza en el centro, porque la esperanza es lo que me queda, y lo que nunca dejé que me quitaran. El otro día, uno de los nietos del vecino me trajo un dibujo. Era yo, sentado con un corazón gigante en mi regazo. Escrito: la abuela más valiente. Lo guardé en la Biblia, junto al antiguo contrato, el que casi acabó con todo. Ahora me recuerda que no he terminado. Y si hay algo que la vida me ha enseñado, es esto. La justicia lleva tiempo, pero cuando llega, llega en silencio, pero con peso. Y aún no ha terminado, porque la mayor remontada no fue lo que perdí. Eso es lo que decidí construir más tarde. ¿Puedes creer que al mes siguiente, la ONG me llamó para conocer a los nuevos residentes? Lo que experimenté allí me puso la piel de gallina hasta los huesos. Espera y escucha. Fue allí donde aprendí que mi historia se convirtió en un refugio. Hoy, mientras regaba mis violetas en la cama delantera, me encontré pensando en todo lo que había experimentado, en las palabras que se me han quedado atascadas en la garganta durante tanto tiempo, en las miradas que evité, en los platos que serví incluso con el corazón roto, y especialmente, las veces en las que me anulé con la esperanza de que el amor me devolviera algo. Pero ya sabes, el amor no es moneda. Lo damos porque lo sentimos. Y muchas veces, da sin recuperarlo. Ya no me siento enojado. Y eso, para mí, es la mayor victoria. Porque la ira quema por dentro. Nos consume. Nos amarga. No quería ser una anciana amargada. Quería ser digno. Y lo logré. No voy a mentir y decir que no duele. Todavía duele. Cuando escucho a un niño gritar mamá en la calle. Todavía se me aprieta el pecho. Cuando veo a una pareja joven pasando de la mano. Recuerdo a Ernesto, y pienso en lo que haría si estuviera aquí. Tal vez lo habría evitado todo. O tal vez, había sufrido conmigo. Pero aprendí a aceptar que lo que era la soledad. Hoy, es mi amiga. No esa soledad gris de los que quedaron, pero la soledad elegida. De alguien que ha aprendido a respirar por sí misma. Hay días en los que paso horas bordando. Hice una almohada nueva en estos días. Rosa, con líneas doradas. Escribí en él lo que resume mi alma. Lo di todo. Me sacaron, pero no me aceptaron. Sigo mirando esta frase, y siento que es como una hermosa cicatriz. Muestra que hubo dolor, pero también curación. Ahora vivo a mi manera, con mi rutina de una anciana que se levanta temprano, que toma café caliente y sigue tocando música ranchera. Recibo visitas de los vecinos, de la nieta de doña Lucha que viene a contarme las novedades del colegio. A veces, me siento con ella, y le muestro cómo hacer punto de cruz, y se sorprende como si estuviera viendo magia. El otro día, me senté solo en el patio trasero y me pregunté, ¿lo hice bien? Y mi alma respondió, hiciste lo que nadie tuvo el coraje de hacer. Tú te elegiste a ti mismo. Y mira, todavía tengo una última cosa que decirte. Un pequeño detalle. Pero lo cambió todo. Porque en esa visita a la ONG, una mujer me dijo algo que hizo que mi corazón latiera de manera diferente. Algo que me hizo ver que incluso cuando piensan que han borrado nuestra historia, solo se necesita una chispa para reavivarlo todo. Y esa chispa vino de donde menos lo esperaba. Necesitas saber qué fue. Es el final de la historia. Y el comienzo de otra. Guardé la llave de la casa en una vieja caja de madera. Una de esas que solíamos guardar con hilo y botón. No porque tenga miedo de que alguien entre. Hoy sé que quien lastimó mi corazón, ya no tiene el poder de cruzar ninguna de mis puertas. Pero lo guardé como si estuviera guardando un hito. Un pedazo de historia que me enseñó más que todos los años de sacrificio. La llave ya no es un símbolo de posesión. Es un símbolo de renacimiento. Abrí todas las ventanas de la casa ese día. Dejé entrar el viento. El olor del café de olla se extendió. Y por primera vez, en mucho tiempo, respiré hondo. En paz, Santiago y Jimena, cada uno siguió su propio camino.
No deseo daño, pero tampoco espero nada más. La justicia, cuando viene en silencio, pesa más que cualquier escándalo. No tuve que gritar ni humillar, solo tenía que levantarme. Hoy, vivo en paz, conmigo mismo, con mi historia, con las plantas del jardín que han vuelto a florecer, y si puedo dejarte una lección a ti que te has quedado conmigo hasta ahora, es esto: amar no garantiza retorno, sino dignidad. Este es el nuestro, y nadie puede quitárselo. A veces, lo das todo y... sin embargo, te llevan. Pero recuerda esto: si no te dejas llevar, sigues siendo tú quien tiene la llave. La libertad comienza cuando entendemos que el valor que tiene no depende de que nadie lo reconozca. Gracias. ¿De acuerdo? Por escucharme, por quedarme hasta el final, por caminar conmigo en este recuerdo que fue duro, pero también liberador. No te imaginas cuánto calienta el corazón este cariño. Si puedes, deja un me gusta. Para mí, es como un abrazo silencioso. Uno de esos que dicen te entiendo. Y si quieres volver, la puerta está abierta. Suscríbete al canal. Y siempre dejo un café pasado y una historia guardada. Dime aquí en los comentarios qué ciudad estás escuchando. Me gusta imaginar que mis piezas llegan a diferentes rincones del mundo. Y activa la campana. ¿Sí? Sí. De esa manera no pierdes cuando el café se vuelve a preparar. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia. Y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.